Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Me da gusto verles. El día de hoy vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, estamos trabajando en la palabra todos estos días sobre el aniversario de nuestra iglesia. Vamos a cumplir un año más y estamos viendo temas que tienen que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia? Y el día de hoy vamos a ver una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Normalmente en una iglesia, en cualquier lugar, le llamamos iglesia a las personas que llegan a formar parte del cuerpo de Cristo mediante la fe. Y ya estudiamos que el único camino para llegar a ser hijos de Dios es mediante la reconciliación que trajo la muerte de Jesús en la cruz. Amén. No hay otra forma. Si usted no se ha reconciliado con Dios por medio de la cruz de Cristo, usted es un simpatizante, una persona que le gusta el cristianismo, la cristiandad, pero usted no es hijo de Dios. Y esto equivale cuando nosotros vamos a ver un partido de básquetbol. No somos basquetbolistas, ¿verdad que no? Nos gusta el básquetbol, amamos el básquetbol, pero no somos basquetbolistas. Vemos el básquetbol. Usted va al estadio de fútbol y usted se lleva sus refrescos, se lleva su matraca, su silbato, sus elementos para divertirse, se compra su camisa, pero usted no juega allá en el campo. Usted solamente es un espectador que ama, que disfruta, que vive el fútbol, pero usted no es futbolista. Y así hay muchos creyentes que van a las iglesias, están en los programas, están en las reuniones, pero no son hijos de Dios. Y esto no es discriminación y esto no es excluyente. Esta es la palabra de Dios que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Así es que hay oportunidad. La oportunidad es creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Aceptar mi condición de pecador. Venir ante Él y decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Y cuando hemos hecho eso, entonces ya somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, allá dice la Biblia que unos hermanitos que estaban reunidos en Antioquía se congregaron y fueron llamados cristianos por primera vez, porque eran seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Y fueron llamados cristianos aquellos que se reunían, aquellos que dice el libro de los Hechos, que guardaban la doctrina de los apóstoles, que perseveraban en la oración, que compartían de lo que Dios les daba, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es hijo de Dios, dele gracias a Dios, porque en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos llamados hijos y nosotros podemos entrar. Cantamos hace un momento: no tengo que ser alguien que no soy, porque Jesús me limpia y me da la oportunidad de tener entrada, no por dinero, no por riqueza, no por bienes, no por talentos, sino porque Él mira la sangre de su Hijo que te limpió, y por Él tienes entrada a la presencia de Dios. Hermanos, a eso nosotros le llamamos iglesia. A todos aquellos que fuimos salvos solo por gracia, solo por el sacrificio de Jesús en la cruz, fuimos traídos de las tinieblas a la luz. Y si usted ya aceptó a Jesús como su Salvador, usted es llamado ahora cristiano, iglesia. Y Dios quiere que la iglesia esté saludable, porque si la iglesia no está saludable, la iglesia no puede crecer. ¿Cuántos quieren ver crecer la iglesia de Dios?
Para que la iglesia crezca tiene que estar saludable. Resulta que una señora tuvo a su bebé y cuando pasó 6 meses, 1 año, año y medio, ella estuvo yendo al pediatra y llevaba a su bebé, y un día le dijo al pediatra: observo que mi hijo no crece. Y usted no esperaría que el pediatra le dijera: mire, vamos a esperar unos 10 años a ver si crece, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no es normal. Un niño, un bebé, un recién nacido, de manera saludable, ¿va a qué? A crecer. De manera saludable. Quiere decir que cuando la iglesia se encuentra en una condición buena de salud, la iglesia ¿qué? Crece. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Así es que usted no piense en el templo. Es que cuando el templo esté mejor y esté más cómodo y esté más elegante. No, así no va a crecer la iglesia. Cuando usted y yo seamos creyentes saludables, vamos a crecer. Y aquel doctor dijo: tiene usted razón, hace 2 años que nació este niño y ya debía de pararse, intentar dar algún pasito. Vamos a sacar unos estudios. Y se dieron cuenta que este niño tenía un problema de salud. Y como tenía problema de salud, ¿qué? No podía crecer. Al paso del tiempo, los papás esperaban que este niño creciera lo suficientemente, y entonces alguien viene y les dice: es que no le has dado esto, es que no le has hecho esto, es que no has hecho aquello, es que te faltó darle esto, es que no le dieron esto. Y todos tenemos una razón para desear que ese niño, esa niña, ¿qué? Crezca. Porque no queremos que pase el tiempo sin que ese niño o esa niña crezca. Pero déjeme decirle algo, hermano. El tiempo es inevitable, y conforme pasan los días y conforme pasan los meses, aquel cuerpo va a cambiar sin necesidad de que tú le des una orden. Aquel niño no se va a quedar de 50 o 60, 80 centímetros. Aquel niño de manera va a crecer, pero va a crecer mal, enfermo, no saludable. Vamos a cumplir 69 años como congregación en esta ciudad. Obviamente tú y yo no estuvimos hace 69 años. Ya no quedan muchos de aquellos que estuvieron hace 69 años. No sé si quede alguien vivo de aquellos que llegaron a ser iglesia 69 años. La pregunta es si la iglesia está creciendo después de 69 años. Si la iglesia está saludable. Y usted inmediatamente piensa en los hermanos. No, piense en usted, porque yo soy la iglesia. Si yo estoy creciendo saludablemente. Ahora, note usted algo. Usted no tiene un bebé y usted se levanta otro día y le dice: crece, crece, crece. Te voy a llevar a una resortera para que te estiren y crezca. ¿Verdad que no hace usted eso? ¿Cuántas tienen bebés aquí? ¿Ustedes hacen eso? ¿Qué hacen? Lo cuidan, lo alimentan, lo duermen. Si se enferma, ¿qué hacen? Lo atienden. Hermanos, no se levantan y dicen: es que me hace falta decretar. A ver, mañana voy a llevar a los hermanos. Que crezca, que crezca, que crezca. Así no es, hermanos. Hemos sido diseñados como seres humanos para crecer de manera ¿qué? Natural. Pero el crecimiento traerá ciertas complicaciones. Cuando es bebé, toma leche y de repente salen los dientitos. ¿Y no lo ha mordido usted un niño que le están saliendo los dientes? Muerden como tiburón. Bueno, nunca me ha mordido un tiburón, pero digo, muerden de tal manera que se aprietan, y las hermanas que están en proceso de amamantar al bebé saben lo que estoy hablando. Y dice: este niño ya no le voy a dar leche con el seno materno, y ahora le voy a dar biberón, que muerda ahí el biberón y lo haga pedazos. Y usted se da cuenta que el niño está ¿qué? Creciendo.
Y luego el niño le avienta la botella y agarra una tortilla. Y usted dice, ¿en qué momento dejó la leche y ahora ya quiere tortilla? Y ya no quiere biberón, y ahora quiere tortilla. Y usted no llega tampoco con una orden de mariscos para un niño de 2 años, ¿verdad que no? Porque todas las cosas han sido diseñadas para que el cuerpo progresivamente las vaya asimilando. La iglesia, hermanos, progresivamente se está santificando, progresivamente se está creciendo, progresivamente da fruto, pero es cuestión de ¿qué? De que esté saludable. No es el tiempo, hermanos, es de que esté ¿qué? Entonces imagínense, hay que esperar que la iglesia cumpla 200 años para estar bien. No. Cuando la iglesia está saludable, la iglesia crece. Ahora, esta mañana le he puesto por título a esta enseñanza, una iglesia saludable. Vamos a ver cuáles son los aspectos a considerar para poder nosotros no atender la salud, sino atender la enfermedad. Lo que vamos a revisar hoy, conforme a la Biblia, es que vamos a revisar cómo nos encontramos el día de hoy. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Vamos a entender 2 cosas. Número 1, ¿qué somos? Ya dijimos que somos iglesia, pero para ver el primer elemento tenemos que ver qué somos. Capítulo 1 de Efesios, versículo 22 y 23. Los que puedan leer, lean conmigo. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, voy a contestar la primera pregunta. Les dije que íbamos a ver 2 cosas. ¿Qué somos? Bueno, ya sabemos que somos iglesia. Pero ¿qué somos según este versículo? ¿Cuerpo de quién? De Cristo. ¿Qué es usted? Cuerpo de Cristo. Repítalo, ¿qué somos? Miren, si no entendemos eso, hermanos, nada más que algunos no han entendido cómo funciona y cómo es el cuerpo de Cristo. Cuando la noche mexicana trajeron unos charritos ahí, ¿se acuerdan los que vinieron a la noche mexicana? Tenía un circulito ahí, ¿verdad? Y uno iba y ponía ¿qué? La cara, pero todo lo demás ¿qué era? Ficticio. Usted se quisiera ver como el charro así, güero y de ojos azules. No, porque era su cara. Pero sí es el traje de charro. Usted se quería ver bien con sus trenzas elegantes. No, porque las trenzas eran de la foto. Usted nomás podía ver su cara ahí. Pareciera que uno tomaba ¿qué? Forma de eso que estaba ahí. ¿Se tomaron fotos algunos? Hermanos, con tristeza, muchas veces las personas que nos decimos ser creyentes o las personas que deberían de reflejar el verdadero cuerpo de Cristo son solamente una imagen invisible. La cabeza es Cristo, amén, y Él se ve, pero muchas veces no se ve el cuerpo de Cristo. Solo un pequeño reflejo, una pequeña imaginación, un sticker. Porque aquí dice la palabra de Dios que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir que Jesús tiene el control de todo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Jesús es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Jesús es la cabeza. Dios ha puesto a Jesucristo el Hijo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces diga, soy cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Ahora, les dije que íbamos a ver 2 cosas en este. Número 1, somos cuerpo. Efesios 2. Quiero que vaya conmigo, Efesios 2. Ahora, ¿cómo prefiere usted un cuerpo? ¿Vivo o muerto? Nadie quiere morir. Vamos a ver Efesios 2.
¿Qué dice Efesios 2? Bueno, para poder entender el segundo aspecto tenemos que ver el versículo 5. Dice, aún estando nosotros ¿qué? Muertos en pecado, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces diga, soy cuerpo vivo. Otra vez, soy cuerpo vivo. Pregunto, ¿puede haber cuerpos muertos? ¿Cómo estábamos antes? Aquí dice, muertos ¿en qué? En pecados. Quiere decir que quienes no han nacido en arrepentimiento por la fe, quienes no han accedido al perdón de los pecados, son cuerpos muertos. Y usted va a decir, era una calaca, una huesuda, un olor fétido, una suciedad, una inmundicia. Eso éramos antes. Pero dice el apóstol, para que la iglesia entienda su valor, tiene que considerar que ese cuerpo que está unido a la cabeza, que es Cristo, y que está bien sellado con Él, ese cuerpo debe de estar vivo. Porque nosotros, estando en condición de muerte, fuimos salvos por gracia de Dios, y dice la palabra que Él nos dio vida. La iglesia, hermanos, tiene que ser una iglesia viva. Cuando la iglesia está enferma, cuando la iglesia no es saludable, la iglesia no tiene vigor, no tiene vitalidad. ¿Cómo podemos entender eso? Les voy a platicar. Hubo una persona que viajó, estaba viviendo en Puerto Vallarta y viajó a la Ciudad de México. Llegó a la central de autobuses y llegó retrasado. Y cuando llegó a la Ciudad de México dijo, tengo que llegar pronto. Y le dijo al taxista, lléveme rápido a donde tengo que ir porque se me va a hacer tarde y no voy a alcanzar mi cita médica. Y el taxi se fue. Llegó al edificio donde tenía que ir a la cita médica y le dijo a la persona, mire, vengo desde muy lejos, tengo una cita a las 11 de la mañana, no sé si alcance. Dijo, córrale, suba hasta el 4º piso, pero el elevador no sirve. Ah, no se preocupe, iba en el 2º piso. Tercer piso, ya nublado, borroso. El policía que estaba en el 3er piso le dijo, señor, ¿qué le pasa? Lo llevaron en silla de ruedas al 4º piso. Cuando entró con el médico, le dijo el médico, lo primero que tengo que revisar es su corazón, porque me temo que usted, más que todas las enfermedades que pueda traer, quizás su corazón. Y la persona se negaba a decir, él decía que estoy bien. Ayer me subí al autobús, viajé 20 horas de camino, llegué aquí. Y el médico le dice, usted me podrá decir lo que quiera, pero usted se ve mal. Deme una hora, ahorita me recupero. El doctor, en una hora usted se muere. Pusieron oxígeno, lo tuvieron acostado. Hermanos, a veces que la iglesia cree estar saludable, a veces el cristiano cree que está saludable. ¿Cómo supo este hombre que estaba enfermo? Porque en una situación fuera de su comodidad, ¿qué pasó? Y cuando vino la prueba, ¿qué pasó? La reprobó. Cuando usted le va bien en la vida, usted no tiene problema de venir y cantar. Somos su pueblo, y hoy ven, y usted canta, ¿verdad? Y hermanos, aquí nos vemos en la reunión la próxima, y usted está bien, y su trabajo bien, y usted llega temprano. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? ¿Y a dónde vamos a ir? Y usted está bien. En cuanto usted llega a su casa,
y le dicen, fíjate que se te olvidó pagar la luz y te cortaron la luz. ¿Cómo que se te cortaron la luz? Se te echó a perder toda la comida. Y usted ya empieza a tener un poco de molestia. Tardan 12 horas en poner la luz y a otro día se da cuenta que se le quemó la televisión, el refrigerador y usted dice, y ya no tiene ganas de ir a la iglesia porque ahora está metido en problemas. Y cuando usted está queriendo arreglar sus problemas porque los aparatos se le quemaron, se le acaba el gas. Y usted dice, ni leña tengo aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y resulta que usted sale corriendo y en la salida se cae, se fractura un pie. Y usted dice, Señor, ya recógeme. ¿Por qué yo? Y usted es un mar de quejas con Dios y usted dice, ya, Señor, ya estuvo bueno, ya nomás me agarraste a mí, a la hermana Luisita dale también, ¿por qué nomás a mí? Y usted empieza a tener molestia y enfado porque de salir de su zona de comodidad, Dios le metió ni siquiera fue mucha, tantita presión. ¿Y cómo reaccionó usted? Mal. Quiere decir que a nuestro estado de salud las pruebas nos van a reflejar si realmente nuestra vida camina bien. ¿Con quién? Con Cristo. Las pruebas han de mostrar si nuestro estado de salud, de vida, está bien, si somos funcionales, si le servimos a Dios. No, hermanos, yo la verdad venía a cantar, pero ahorita tengo mucho coraje con el Señor. Ahorita no, que el Señor sabe, y vengo para hablar con Él. Y no me diga que levante las manos, no me diga que ore, y usted está molesto ahí. Y el Señor dice, entonces eres un esqueleto pintado, porque eres mi cuerpo. Y la iglesia deberíamos de ¿qué? De mostrar vida. ¿Y cómo se ve la vida en una persona? No me voy a decir que por mi barriga, es que entre más barrigón esté, más lleno de vida está. ¿Ah que no? Mire, fuimos a las pirámides de Teotihuacán con los jóvenes y llegamos a las pirámides de Teotihuacán y cuando se podía subir todavía, tienen unas cuerdas ahí y ahí voy escalón por escalón, escalón por escalón, y pasa una viejita, short, playera. Yo voy, ¿ah? Voy subiendo y la viejita pasa. Cuando voy en el último tercio, en la última mitad, ya me dolían los pies. Ahí voy, ¿verdad? Y viene la viejita de bajada, hermanos, y me hace. Cuando alguien está lleno de vida, se ve, ¿cierto o no? Cuando usted ve a una persona que trae un cilindro de oxígeno y una mascarilla y usted dice, ay Señor, gracias que no estoy como esa persona. Porque usted lo ve. Cuando está usted comiendo y de repente alguien saca 20 pastillas y uno dice, ay Señor, 20. Y dice, no, y esas son las primeras, ahorita me faltan otras 20. Ya. Qué bueno que hay pastillas. Pero cuando alguien tiene problemas con su salud, es porque tiene problemas en su vida, trastornos alimenticios, enfermedades, situaciones que lo hacen ver mal. Y es cuando usted lo mira y le dice, ay hermana, usted no se ve bien. Y usted dice, no, es que no me pinté hoy, dice la semana. No, hermana, es que se ve demacrada. No duerme, no come. Y usted, si no sentía nada, empieza a sentir, ¿verdad? Porque lo miran. Cuando una iglesia es una iglesia viva en su mensaje, en su alabanza, en su oración, en sus ministerios, en su evangelismo, se nota que la iglesia está viva. No en terapia intensiva,
No aquel que dice voy a ir a evangelizar, pero la mera verdad primero me deben de evangelizar a mí porque yo ya no sé si estoy bien con Dios. Y es cuando usted dice, ¿cómo va a funcionar? Médico, cúrate a ti mismo. Dice la palabra de Dios que cuando el cuerpo de Cristo está bien unido a Él, el cuerpo no se cansa. Y cuando se cansa, el Señor da fuerzas. Amén. Y cuando el cuerpo se lastima, el Señor sana las enfermedades. Así cantamos hace un momento. David dijo, bendice alma mía y no olvides que ninguno. Él es quien te perdona, Él es el que te sana, Él es el que te sustenta. Tú eres el cuerpo, pero es la cabeza, la de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que reflejar vida, no desesperanza. La iglesia tiene que reflejar dentro de sus creyentes, dentro de las personas que vienen, tienen que mostrar salud. Me encuentro bien. Ahora, no es un análisis de cómo me encuentro yo según yo. No. Es un análisis de cómo me mira Dios. ¿A quién? A mí. Esa es la gran tristeza, hermanos, que creemos que estamos bien, pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, Dios nos mira y nos dice, no estás bien. Voy a poner una marca y vean conmigo Apocalipsis, por favor. Vean el capítulo 2. Versículo 2. Dice 2:2 de Apocalipsis, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Hasta ahí. Versículo 9, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Le está hablando a otra iglesia. Versículo 13, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Versículo 19, ¿qué dice? Hermanos, y todo lo que Dios está diciendo en el capítulo 2, en el capítulo 3, a las 7 iglesias, comienza diciéndoles, a mí no me vas a decir lo que yo ya sé. Yo conozco tus obras. Podemos fingir delante de Dios que estamos bien. ¿Pero qué? Pero Dios dice, no te esfuerces. Yo conozco tus obras. Estás mal. No, Señor, pero es que tú sabes. No me digas nada. Yo conozco. Sé tu vida, sé tu historia, sé quién eres, sé de ti. La iglesia, hermanos, tiene que venir, así como cantamos hace un momento, Jesús, vengo ante ti, a decirle, Señor, mírame, yo quiero ser parte de tu cuerpo, pero parte de un cuerpo que funcione, un cuerpo que dé vida, un cuerpo que ayude, un cuerpo que refleje que tú eres un Dios de vida y no un Dios de muerte. Así es que consideremos que somos cuerpo y que tenemos ¿qué? Vida. Somos cuerpos vivos. La iglesia siempre debe demostrar que es el cuerpo de Cristo y que es un cuerpo vivo, porque Él nos da vida. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando Pablo va persiguiendo en el camino a Damasco y tiene el encuentro con el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Así dice? ¿Qué le dice a Saulo? ¿Por qué me persigues? Saulo está persiguiendo a la iglesia y los mata en público y los azota y los tortura y los hace pedazos, pero Dios no le dice ¿por qué persigues a la iglesia? Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, y tenemos que tener cuidado lo que usted y yo le hagamos a la iglesia, porque lo que usted y yo le hagamos a la iglesia se lo estamos haciendo ¿a quién? Así es lo que Dios tuvo que enfrentar a Saulo por lo que le estaba haciendo a su cuerpo, a su iglesia, a la que él rescató a precio de sangre. Regresamos al libro de los Efesios, la carta a los Efesios, y ahora vamos a ver
algunas de estas enfermedades en los cuerpos vivos, ¿cómo se dan? Efesios 4. Efesios 4. ¿Ya lo tiene? Bien, dice el versículo 3. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra vez, leamos. ¿Qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, usted subraye la palabra guardar, ¿la qué? La unidad. Guardar la unidad. No dice guardar la igualdad. ¿Verdad que no? ¿Cuál será la diferencia entre guardar la unidad y guardar la igualdad? Mire, cuando usted va al campo militar y ve los soldados, usted los ve casi a todos iguales. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el uniforme. Y usted llega y dice, ahí están los soldados. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque los vi verdes. ¿No sabe usted cómo se llaman? A la distancia no mira el rango o el grado que tienen ahí, pero usted los mira, ¿qué? Iguales. Pero Dios no llama a la igualdad. No, porque el cuerpo no puede ser todo igual. ¿Dios a qué llama? Dios llama a la ¿qué? A la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si en ese sentido nosotros como iglesia estamos guardando la unidad? Bueno, la respuesta está en los versículos anteriores. Para poder llegar a la unidad, tenemos que mostrarnos, versículo 2, con toda ¿qué? Humildad. Voy a decirle algo así. Si nosotros, no me voy a mover mucho porque luego los hermanos de la cámara sufren. Si nosotros vemos un cuerpo y vamos a pensar en un cuerpo, el que sea, y que usted dice, me tocó ser el dedo chiquito del pie derecho y yo quería ser brazo, yo quería ser cuello, yo quería ser cintura y me tocó ser dedo chiquito. Pero el dedo grande le dice al dedo chiquito, mírame a mí, soy el dedo gordo del pie derecho. Hermanos, cuando nosotros no tenemos la humildad, porque Dios nos inserta, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Qué somos? Cuerpo. Cuando Dios nos inserta en un cuerpo, tenemos que ser insertados ¿con qué? Con toda humildad. La humildad no es un gesto de decir que ay, pobrecito, no tengo nada, no soy nada, soy una basura. Eso no es, porque delante de Dios todos somos ¿qué? Iguales. Guardar la unidad significa que dentro de lo que Dios me hizo en mi vida, Él me trajo a mí, y si Dios a usted lo trajo con esposa, con hijos, con nietos, y Dios lo rescató a usted, usted dice, yo entré a este cuerpo y entré con toda mi familia, pero tal vez usted fue el único de su casa que entró. Y usted dice, pues yo soy el único, todos en mi casa no son cristianos, pero con toda humildad, el que entró con hijos, con nietos, con bisnietos, con padres, con abuelos, tiene que tener la misma humildad que el que entró solo. Porque todos llegamos a ser parte ¿de qué? Del cuerpo. No hay mayores ni hay menores. Todos fuimos llamados de las tinieblas ¿y veníamos de dónde? Del pecado. No podemos tener ningún rasgo de orgullo porque no merecemos nada.
todo es por gracia de Dios. Usted no entró porque, no, es que yo en cuanto el pastor habló, yo entendí lo que era el arrepentimiento y yo caí y me doblé, y usted está lleno de orgullo. Yo no fui como aquel rebelde que duró 2 años y usted se jacta de que usted a la primera. Hermano, está usted muerto todavía. Muerto de egoísmo, muerto de orgullo. Porque usted con humildad debería decir: gracias que el Señor tuvo compasión de mí. Y cuando usted viene al cuerpo de Cristo, a la iglesia, usted debe de venir con toda ¿qué? Humildad. Porque es el cuerpo de Cristo. Y si usted el Señor lo rescató a temprana edad, qué bueno. Y si usted el Señor lo rescató de 60 años, qué bueno. Y si usted le pasó lo que el ladrón a la cruz, bueno, que ya no debería estar vivo. Si usted el Señor lo rescató minutos antes de morir, qué bueno. Con toda humildad recibimos a aquel o aquella que viene a los pies del Señor. Qué triste, hermanos, cuando no podemos guardar la unidad. Necesitamos humildad. Y después, ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con un estado de gobernabilidad de nuestras emociones. El estado de gobernabilidad quiere decir que nosotros no podemos ser mansos. Pero ¿quién es manso y humilde? ¿Quién? Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que con humildad, considerando y estimulando con paciencia, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, podemos guardar la unidad, podemos sentir que somos un solo cuerpo. Hermanos, es que la iglesia no son 4, 5 o 10 grupos. La iglesia somos todos. Y para poder guardar la unidad, no nos vamos a venir todos uniformados iguales. Usted ve a los hermanos de la alabanza que traen sus uniformes, y gracias a Dios por los hermanos, pero está el de la batería, está el de las guitarras, están los cantores, hay todos, pero todos venimos con humildad. Debemos de venir con humildad, con paciencia, con amor al cuerpo de Cristo, porque usted está siendo privilegiado siendo cuerpo ¿de quién? De Cristo. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Versículo 4. Leamos todos juntos qué dice Efesios 4:4. Un cuerpo. Otra vez, leamos qué dice. Un cuerpo. Ahora, cuando no hay unidad en la iglesia, Dios nos pone el remedio para entender que no estamos guardando la unidad. ¿Cuántos cuerpos son? ¿Cuántos? 1. ¿Y cuántos espíritus son? ¿Le ha salido a usted, dicen, un cuerito aquí molesto por un lado de la uña? ¿Sí? Y usted dice: insensato, me la vas a pagar, y le quiere jalar y dice: ya que esté, al ratito me la vas a pagar. Y ahí anda usted. Y ese insignificante cuerito que está ahí es cuerpo. ¿No trae un corta uñas? Sí, resulta que el corta uñas no tiene filo y usted le quiere cortar. Ahora imagínense los otros dedos carcajeándose de usted. Ni aguanta un cuerillo. Y usted va al doctor y le dice al doctor: mire, me duele. Y el doctor va a decir: ¿y vino usted por ese cuerito? Que sí, vine por ese cuerito. Cuando a usted no le duele alguna parte del cuerpo, y cuando esa parte del cuerpo sufre y a usted no le duele, habría que pensar si usted está dentro del cuerpo. A lo mejor usted no está dentro del cuerpo.
Porque así como ese cuerito es capaz de quitarle el gozo y todo el cuerpo siente el dolor, cuando la persona aquella que está en crisis, que es el cuerpo de Cristo, y usted no siente nada, a lo mejor es un cuerpo muerto, un cuerpo que no está guardando la unidad, un cuerpo que no está preocupado por los demás. Y la iglesia no va a crecer así. La iglesia debe crecer de manera natural. Pero cuando no es un solo cuerpo y cuando no es un solo espíritu, entonces usted solamente está pensando en usted, en sus necesidades, en su problema. Tenemos los días de oración y tenemos las veladas de oración. Y le voy a hacer una exhortación sana. Yo sé que usted ora en su iglesia, yo sé que usted, ora en su casa, ora en su dormitorio, ora al levantarse, ora en su trabajo, yo lo sé. Pero las veladas de oración, hermanos, no son para orar por usted necesariamente. Y cuando la oración no tiene que ver con usted, desestimamos la oración. Y esa es la exhortación. Cuando las reuniones de oración en las iglesias están llenas, es porque la gente está preocupada por el cuerpo de ¿quién? Yo no tengo tiempo para ir a orar por los demás, que los demás oren por ellos. El hermano que viene a dar los avisos aquí, el hermano Daniel, cada domingo oramos por un pastor de una iglesia. A lo mejor usted no lo conoce, pero como no es usted, amén. Ah, no fuera usted, sí señor, sí señor. Lo que dice el hermano, sí señor, usted, porque usted como iglesia está lleno de orgullo y solamente piensa en usted y no se conduele con la situación de otra persona. Cuando la iglesia no es saludable, hermanos, a nadie nos interesa lo que le pase a los demás. Que Dios se encargue de ellos. Amén. ¿Cómo que amén, hermano? No. Tenemos un grupo de WhatsApp. A veces por tiempo uno no es esclavo del teléfono y no está uno como ¡pim! Ya llegó, ¡pim! Ya llegó. Pero a veces he visto hermanos que piden oración por ellos. Pocas veces veo que alguien pide oración por otro. Aparecemos en el grupo para que oren por mí todos, porque así dice la Biblia. ¿Está alguno enfermo? Hagan oración por mí. Los espero a las 8 para que oren por mí. Ah, la hermana Luis, hermanas, que usted siempre se sienta aquí adelante, pues hermana, la agarra usted ahí de ejemplo. La hermana Luisita está enferma, Dios la tenga en su santa gloria, allá que el Señor vea con ella, porque al cabo no soy yo. Cuando usted deja de interesarse por los demás, por las necesidades de los demás, ¿sabe usted que tenemos nuevos creyentes en la iglesia? Nomás uno dijo amén, el hermano José Luis. Aquí está la hermana. Levante su mano, hermana. Ahí está, la hermana. A veces tenemos la memoria de teflón y se nos olvida. Esta cara yo la he visto en algún lado. Ah, en la iglesia. Quiere decir, hermanos, que a veces ni nos conocemos nosotros, ni sabemos quién es el hermano, el chaparrito, aquel que se sienta y se sienta del lado de, no sabemos ni el nombre. Cuando a usted le pase eso, haga lo que hago yo. En la siguiente reunión voy a investigar. Se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? A veces les cambio los nombres. Ese ya es parte de la vejez, de la edad. ¿Pero tiene usted? ¿Alguien sabe? Ahí tenemos una hermana que siempre viene con su silla de ruedas ahí.
entonces como que no estamos bien. Puede estar llena la iglesia, podemos tener los mejores músicos, los mejores tiempos de alabanza y de adoración, pero Dios reclama su cuerpo y dice: mi cuerpo no está bien. Y no es crítica, es un examen de salud, porque somos coherederos con Cristo, un solo cuerpo, un solo espíritu, y tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es ¿sobre qué? Sobre todos. ¿Y por qué? Y por todos. Y le voy a platicar la historia de un niño que tenía por vecino a un niño que sus papás le daban todos y al otro le daban muy poco. Y aquel niño se compadeció de aquel niño, y cuando iban a la escuela y en el mismo salón le decía: vamos a cortar la torta en dos, para ti la mitad y para mí la mitad. No, hombre, su vecinito soñaba con las tortas de jamón, las del Chavo del Ocho. Ay, qué buena está. La mamá le hacía de comer a aquel niño, y el niño decía: mamá, ¿puedo llevarle a mi vecinito? Sí, llévale. Y aquel niño corría y le llevaba a su vecinito, y el niño decía: ay. Y luego un día fueron a comprar ropa para aquel niño, y aquel niño le dice a la mamá: mamá, ¿le puedo comprar una camisa a mi amigo? Y la mamá se sorprendió, le dijo: sí. Y le compró una camisa. Y llegando a la casa fue y le llevó a su amigo, le dijo: mira lo que te compró mi mamá. Un día aquel niño fue y compró unos zapatos para ir a la escuela, y le dijo a su mamá: mamá, yo tengo unas monedas ahí, mi amiguito tiene sus zapatos ya rotos, ¿podría yo cooperar y me ayudas para comprar? La mamá entendió y dijo: sí, le voy a y aquel niño fue, le llevó. Un día aquel niño viene a comer invitado a la casa de su amiguito, y aquel niño, cuando termina de comer, le dice a la señora: ¿no le gustaría a usted ser mi mamá? La iglesia tenemos un Padre de todos, el cual es ¿sobre qué? Sobre todos. Y Él nos da a nosotros conforme a sus riquezas. Y usted y yo deberíamos de estar pensando en compartir ¿qué? De lo que Dios me da. ¿A quiénes? Aquellos que no son hijos, que no tienen a ese Padre, para que un día ellos dijeran: me gustaría tener un Padre como el tuyo. Nomás el hermano dijo amén. Dios lo tenga en su gloria, hermano. ¿Sí captamos la enseñanza? O sea, ¿cómo la gente va a querer a nuestro Padre, a mi Padre, si yo deshonro a mi Padre? Porque de lo que Dios me da, no, que no me vean. Consíguete un Padre. Qué mal, hermanos. Cuando alguien vino a mi casa, me habló de Jesucristo, me habló de un Padre, me dijo: en ese Padre vas a tener perdón, en ese Padre vas a tener consuelo, en ese Padre vas a hallar paz. Y yo fui y me inserté en esa familia, y tengo un nuevo Padre, y ese Padre se preocupa por mí, y ese Padre me da todo, porque está sobre todas las cosas, porque es Rey de Reyes. Mi obligación es ir con los huérfanos. Los huérfanos son aquellos que no pueden llamar a Dios Padre porque no son hijos. Aquellos a los que yo les voy a compartir de las riquezas de mi Padre. La iglesia no tiene salud cuando no sabe compartir las riquezas que Dios nos ha dado, hermanos. Porque somos egoístas, porque nos ha costado, porque deben ser otros, no yo. Cuando usted no puede compartir de lo que el Padre le ha dado a usted, note bien lo que le voy a decir. Usted conoció a David a través de la Biblia, ¿cierto o no? Y David, hombre riquísimo, pero él sabía
Él sabía que desnudo había salido del vientre de su madre y sabía que desnudo volvería al suelo. Y él dice: no es posible que todos los reyes, que todos los reinos tengan palacios, templos, edificios a sus dioses y nosotros no tengamos un templo para Dios. Ese era el corazón de David. No es posible que la gente camine horas para ir a ver ídolos, a ver imágenes, a ver figuras. No es posible que nosotros, teniendo al Dios Todopoderoso, no podamos construirle un templo majestuoso para la gloria de Dios. Pero David sabía dónde estaba parado. No en sus fuerzas, no en sus riquezas, sino que él sabía que venía de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios habló con él y le dijo: mira, David, tu corazón es bueno, tu corazón tiene un gran deseo, pero tú has derramado mucha sangre como rey. Yo te he dado potestad para que tú destruyas reinos, destruyas principados, hagas un gran botín, pero esa sangre no la puedo yo tomar como algo limpio. Pero hay alguien que está detrás de ti y es Salomón, y Salomón va a cumplir el deseo de tu corazón. Y hermanos, miren, le voy a decir algo que pasa en el corazón de las personas. Es muy normal. Vamos a quitar por un momento a David de esa hermosa historia. Y Dios le dice a David: David, tú no vas a construir ¿qué? El templo. Ahora será tu hijo ¿qué? A ver, las piedras preciosas que trajeron, me las llevan a la casa. A ver, los troncos que cortaron, me los llevan allá a la casa. A ver, los materiales que las cortinas, las telas, me las llevan al palacio. Que Salomón. Ay, hermanas, ustedes andaban ahí. Qué mezquinas. Que Salomón compre, haga, traiga sus. Porque él se va a parar el cuello ¿con qué? Qué perversos los corazones, hermanos. Pero David estaba bien balanceado en su corazón. Dijo: de lo que Dios me dio, ¿qué? Si no me ha costado nada todo esto que tengo porque Dios me lo ha dado, ¿por qué no voy a dárselo a Dios para un palacio? El corazón del hombre hoy en día, y usted puede ver incluso gobernantes que si no van a inaugurar ellos esa obra, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque somos egoístas, vanagloriosos. Si no soy yo, y David dijo: tú, hijo mío, esfuérzate. Tengo un deseo para Dios, que la casa de mi padre sea la más espectacular de todo reino, de toda lengua, de toda nación. Y cuando sientas desmayar, acuérdate de Dios. Anda en los caminos de Dios y Él te sustentará. Humíllate de corazón. Miren, David no solamente le da los materiales, sino que le da el mejor consejo a Salomón, su hijo. A veces usted y yo no vamos a poder hacer todo en la iglesia, pero tenemos que poner los elementos para que otros lo hagan. Tenemos que buscar el consejo para que otros lo hagan. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque 69 años de ministerio en esta ciudad, la iglesia ha tenido muchos líderes, muchos hermanos que han hecho la obra y nos han dejado muchas cosas que no podemos tirar, que no podemos hacer a un lado, cosas que han sido el sustento de esta congregación, y nosotros con gratitud las hemos recibido y hemos puesto nuestro granito de arena conforme a lo que Dios nos da. Pero ahí vienen otras generaciones a las que tenemos que pasarles, si es posible, el manto y decir: sigan ustedes. Yo no me voy a ir, yo no me voy a morir hasta que el Señor me lleve, pero mientras Dios me tenga con vida, aquí estoy y voy a ayudar y voy a servir y voy a estar, porque de lo que Dios me da, yo doy. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un Dios y Padre de todos. Y cuando tú quieres que tu Padre le dé cobijo a otros,
es porque tú has aprendido la lección de compartir. Una iglesia es saludable cuando ha aprendido a compartir de lo que Dios nos da. Efesios 4, y ya voy a terminar. Póngase por favor de pie. Dice el versículo 11. Leamos todos juntos qué dice. Y él mismo vamos a leer, ¿qué dice? Y él mismo puede sentarse. Y usted, a este versículo le vamos a llamar diversidad. Porque el cuerpo es diverso, porque el cuerpo es diferente. El Señor se encargó de dar lo que Él quiso a quienes Él quiso. Y la iglesia, hermanos, para poderse mantener en unidad, tienen que entender que somos todos ¿qué? ¿Somos todos qué? Diferentes. Diferentes. Mirémonos en un espejo. Pero Dios está ayudando y usando tu vida, mi vida, nuestra vida, aún con todas esas diferencias. El hermano José Luis nos platicaba y nos decía que el Señor use mi vida, mi personalidad, mi carácter, mi forma de ser, pero que me ayude para que eso sea para la gloria de ¿quién? De Dios. No tiene que parecerse él a otro. Él va a ser conforme ¿a quién? A Cristo. Su mirada es la fe puesta en la estatura de aquel que lo trajo de las tinieblas. Ese es su modelo, hermanos. Pablo nunca dijo, yo quiero ser como el apóstol Juan. No, yo quiero ser como el apóstol Pedro. No, yo quiero ser como los hijos del trueno. Pablo dijo, todo lo he perdido, pero he tenido que aprender a vivir en escasez y en abundancia. He tenido que aprender al sufrimiento, al dolor, al gozo y a la abundancia. Pablo dice, me he esmerado por seguir el ejemplo y ser imitador de Cristo. El ejemplo de Pablo, hermanos, hacia nosotros nos habla de que las diferencias y la diversidad no son para conflicto, son para unidad, para que la iglesia potencie el Espíritu de Dios. Hay gente que tiene un extraordinario poder para el evangelismo y ese Dios lo constituyó evangelista. Hay otros que son buenos para animar, para acompañar, para aconsejar, para ayudar en medio de la desgracia y la desolación. Buenos hermanos que son para la visita de hospitales, para la visita de las cárceles, para la visita de los ancianos, para la visita de los alcohólicos y drogadictos. Hay hermanos que tienen esos dones y Él los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Eso habla de que la iglesia, y en la iglesia hay de qué, de todo. Y Dios no cambia el modelo, hermanos, porque hace 69 años quienes fueron los primeros creyentes aquí eran diferentes a nosotros. A los 20 años eran diferentes, a los 40 diferentes, a los 60 diferentes, y ahí vamos nosotros, y hay una diferencia, pero recordando que somos un solo ¿qué? Cuerpo. Y cuando la iglesia no acepta las diferencias, no acepta la diversidad, no acepta de que Dios nos llamó con errores, con dificultades, con luchas, con un pasado, hermanos, y nosotros queremos que todos sean iguales, Dios dice, lo que quiero es que se unan todos a trabajar, aún en sus diferencias. Yo felicito a todos los hermanos que tienen un ministerio o que realizan un ministerio o que están haciendo algo. No todos son perfectos, no todos son como usted lo puede imaginar.
Y lo primero que afecta al cuerpo es cuando uno dice, yo podría hacerlo mejor. Y se nos acaba la humildad, y se nos acaba la mansedumbre. Y cuando alguien dice, y si a mí me dejaran predicar, yo predicaría mejor que el hermano. Y si a mí me dejaran evangelizar, yo lo haría mejor que el hermano. Y si a mí me dejaran cantar, yo cantaría mejor. Cuando usted tiene esos pensamientos, usted está enfermo como iglesia. Porque el Señor no está pidiendo que usted sea el salvador de la iglesia. Él es el salvador de la iglesia. Y cuando usted pone toda su confianza en el Señor, uno puede decir, Señor, aquí estoy. Si mi vida te sirve, úsame. Y alguien va a decir, no, hermano, yo siento que usted no sirve para nada. Póngaselo a Dios. Ofrézcase usted a Dios para que vea el que no sirve para nada, lo que Dios va a hacer. El problema es que estamos cegados muchas veces por entendimiento, por conocimiento, por talentos, por habilidades, y creemos que son a los que Dios usa. Pero cuando usted dice, si mi vida te sirve, yo soy barro, soy nada, y si de aquí tú puedes hacer algo, que la gloria sea. ¿Para quién? Para Dios. Amén. Así es que dice el versículo, póngase de pie por favor. Versículo 12. Vamos a ver otra característica de la iglesia. Versículo 12. ¿Qué dice? A fin otra vez leamos, versículo 12, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. Pueden sentarse, hermanos. Y aquí vienen los 3 elementos que me faltan. No sé, yo creo que no alcanzo a terminar hoy. Madurez. Cuando él dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar. Para poder ser perfeccionados necesitamos ¿qué? Maduros. Número 2, ministerio. Para poder llegar al ministerio, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué? Madurez. Ay, es que me dijeron que toqué mal. Yo me voy de la iglesia. Ay, es que me dijeron que el chicharrón estaba salado, hermana Lisa. Ay, estaba salado el chicharrón. Le puse azúcar y todos se burlaron. Ya me voy. Ay. Y cuando usted tiene esos aires, es que usted no ha pasado por madurez. Pablo gasta la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, la primera sección, gasta un tiempo diciéndoles, yo no puedo comunicarme con ustedes, porque si me comunico con ustedes, los voy a hacer pedazos, porque ustedes no han crecido, son niños, no toleran el alimento espiritual, solamente la leche, y tengo problemas debiendo ustedes ser maestros, pastores, evangelistas, líderes. Ustedes son niños, se comportan como niños. La iglesia tiene que aprender la madurez, que vamos a tener problemas, siempre van a existir, porque somos diferentes, porque el cuerpo sufre enfermedades, porque el cuerpo está en proceso de crecimiento, porque la expansión duele. Cuando los huesos crecen, duelen. Y va a haber problemas y dificultades, pero Dios requiere que haya en nosotros madurez. A fin de perfeccionar a los santos, Él constituyó maestros, pastores, líderes, personas evangelistas, apóstoles, profetas, músicos, cantores. Él constituyó mucha gente de tal manera que todos entremos como su cuerpo a un proceso de madurez. Y la iglesia madura es cuando la iglesia sabe que está en crecimiento y que el crecimiento trae como problemas reacciones normales del cuerpo. Y resulta que usted encontró llena la iglesia. Pero no encontró usted el lugar. Y usted dice, no, yo no voy a estar 2 horas aquí parado. ¿No tiene una silla para mí? No, hermano, ya todas las sillas que estaban allá. Pero mire, si quiere sálgase. Y pues, no, me voy a mi casa. Mire, véngase temprano la próxima vez. No, no puedo. Ay, hasta rasposo sale, ¿verdad, el hermano?
Entonces ya sé, las hermanas pobrecitas allá a la entrada, ¿verdad? Hermana Luisita, perdón, hermana Luisita, ¿verdad? Te va a hacer famosa en todo el internet. Un día se las voy a presentar a la hermana Luisita. Hermana Luisita, mire, usted llegó temprano, pero déjele su lugar a las personas. Y la hermana Luisita va a decir: sí, hermano, agarra su Biblia y se va y dice: yo ya no vuelvo a esta iglesia. Me sacaron para darle el lugar a otro. Miren, ¿ustedes creen que no pasa eso en las iglesias? Ay, yo pensé que iban a decir: no, hermano, no pasa. Pues ¿a dónde van ustedes, hermanos? Ay, la hermana me sacó y me dijo que me quedara afuera, y yo llegué temprano, y sí, su razón es válida y justificable, pero son parte de los problemas que trae el crecimiento. Pero nos hace falta madurez. Y cuando tenemos madurez, ¿qué pasa? Crecemos. El crecimiento está garantizado. Cuando tenemos madurez, los problemas sabemos que son parte. Santiago dice en la palabra de Dios que la fe debe de producir. No dice que la fe nos debe de caracterizar, no. No dice que la fe nos debe de dar un modelo o una imagen. Dice que la fe tiene que producir, porque la fe sin producir es muerta. Y las obras que produce la fe duelen. Los cambios en la persona duelen. El estilo de vida moldeándose a la imagen de Dios, la iglesia moldeándose a la imagen de Dios, duele. Para eso necesitamos madurez, y para llegar a la madurez tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Y cuando somos enseñados en la palabra de Dios, ya no tenemos por qué decir que no sabíamos. Me duele pensar, hermanos, que la iglesia pueda estar en un proceso de inmadurez. Y cuando hay un proceso de inmadurez, todo es problema. Y el liderazgo y el pastorado y los ministerios no pueden avanzar porque todos tenemos conflictos. Porque vivimos como los corintios, vivimos como los gálatas. Pablo les tuvo que decir: ¿quién les cambió la manera de pensar? ¿Quién los estorbó? Iban bien. Pero no ignoramos que tenemos un adversario, que es ¿quién? El diablo. Y que la mejor manera, escuche bien, la mejor manera de acabar con una iglesia es con la inmadurez de sus propios creyentes. ¿Saben cuáles son los peores errores que comete un joven? Son los que son productos ¿de qué? De su inmadurez. ¿Saben cuáles son los peores errores en una relación sentimental o de noviazgo, de matrimonio? Los que se cometen ¿por qué? Por inmadurez. Y la iglesia, hermanos, debe de estar buscando la perfección, no en un modelo de iglesia, sino en el modelo que es Cristo, porque Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo tengo que ser perfeccionado, y si Dios va a trabajar conmigo, es para que la iglesia sea una iglesia saludable. Y si usted no lo entiende, y si yo no lo entiendo, vamos a sufrir, porque no queremos la disciplina y la corrección que viene de parte de Dios. Pero siempre hemos dicho que el Señor tiene misericordia de nosotros, nos amonesta con paciencia, nos amonesta con amor.